Qué bueno estar nuevamente con ustedes en este día. La palabra del Señor dice, este es el día que ha hecho el Señor. Tú y yo escogemos regocijarnos en Él. Así es que te invito a que juntos en este día nos gocemos en lo que Dios está haciendo por nosotros y para nosotros, para que tengamos una comunión mucho más íntima y mucho más personal con Él. Yo soy la pastora Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Para mí es de un grato honor poder invitarte a que puedas seguir sintonizándome y estar sintonizándome en este día. Yo sé que cada palabra que he estado compartiendo ha venido del Señor. Es un privilegio, vuelvo a decir, compartir contigo esta palabra. Como congregación estamos ubicados en la 12656 de la Gold Road en Houston. Esto es, si lo quieres buscar allí en el internet, es el 77077. Y también me gustaría invitarte a que puedas abrir nuestra página en el internet en el www.globaladvancedchurch.org si quieres conocer acerca de nosotros, de nuestro ministerio. Me gusta decir esto y este es nuestro eslogan. Nosotros somos una iglesia que está equipando al cuerpo para impactar a las naciones de la tierra. Así que si tú estás llamado al liderazgo, estás llamado al ministerio y estás buscando un lugar donde ser equipado, pues nosotros somos ese lugar para ti. Durante nuestra programación tenemos una línea de oración abierta. Ahí está el teléfono en pantalla. Puedes llamarnos con toda la confianza. Tenemos un grupo de intercesores que está esperando también por esto y quiere entrar en acuerdo contigo en oración. Y también pues me gustaría invitarte a que formaras parte de mi página en el Facebook, en el www.facebook.com/Corey Gómez. Es de verdad un gozo poder compartir con ustedes. Ahí me puedes dejar tus impresiones del programa, comentarios, y pues conocerte va a ser siempre una bendición para nosotros. Ya hace 4 programas, hoy el quinto, inicié una serie que tiene que ver con la restauración del Ministerio de la Mujer. He tenido conmigo durante estos programas a la pastora Ogla Hernández, te decía, mi hermana, pastora ya por muchísimos años, desempeñando un trabajo en Venezuela bien interesante, bien amplio en el área de intercesión y en el área de mujeres. Ogla, ha sido un honor tenerte conmigo, poder compartir juntas la palabra en este tiempo. Para mí también. Bueno, qué bueno. Hemos estado tratando, Ogla, un tema bien interesante. Yo sé que la gente está siendo edificada. Y te decía en alguno de los programas cuando empezamos la serie que como ciudad hay una carencia, hay una necesidad sumamente fuerte en este aspecto. Y parece increíble vivir en uno de los países que se supone uno de los países más avanzados y tener que enfrentar, tristemente, tenemos congregaciones locales y un liderazgo que yo diría que mucho de ese liderazgo está todavía atascado en el siglo XIX con respecto a esta área, sin temor a equivocarme, aunque pueda sonar un poquito fuerte. Bueno, esa es mi característica. Pero hemos estado tratando este tema, Ogla, y el programa de ayer estuvimos hablando un poco acerca del versículo en Corintios, 1 Corintios 11:13, estuvimos dilucidando esto. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Estábamos hablando acerca de cuáles son las palabras que se están utilizando aquí en el griego y estuvimos hablando un poco acerca de lo que era la figura. El primer Adán, siendo formado por Dios, varón, hembra lo crea, y cómo esto apuntaba a la figura Cristo, la iglesia. Y una de las cosas es que es la frase que me sigue dando vueltas en la cabeza, tiene que ver con que si nosotros no podemos entender la posición tanto del varón como de la mujer en la relación esposo-esposa, un ejercicio adecuado de la autoridad, nosotros no podemos entender, no podremos entender lo que significa el ejercicio de la autoridad de parte de la iglesia como la esposa de Cristo en la tierra. Entonces es sumamente importante este tema, más que ser un tema sexista como algunos pudieran tildarlo, o mujeres que están deseando
colocarse, emanciparse exactamente, ¿no? Esto tiene que ver con una cuestión de a qué Dios nos ha llamado en este tiempo como iglesia. Así es. No es emancipación de la mujer, sino como iglesia, nuestro llamado en este tiempo, nuestro corazón palpitando con el corazón del Señor. Así es que me gustaría que retomáramos este pasaje y pudiéramos hablar hoy de un tema que es bien importante, porque si nosotros lo retomamos, y yo hacía la acotación en el programa pasado, ¿qué pasa cuando el hombre, Aner, no tiene como cabeza a Cristo? ¿Verdad? ¿Qué sucede allí? Así que retomemos esto nuevamente. Vuelvo a leer 1 Corintios 11:3 para los que están llevando la secuencia. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Y encontrábamos allí, estábamos mirando que la palabra varón que se usa allí específicamente no es varón general como género, sino esposo, marido. Que la palabra mujer allí es la palabra guné, que tiene que ver con esposa o mujer casada. En otras palabras, la traducción es: Cristo es la cabeza del Aner, del esposo. El esposo es la cabeza de la esposa y Dios es la cabeza de Cristo. Esta es la traducción. Y recordando el elemento importante que es la expresión de cabeza, fuente. O sea, es bien importante que la audiencia y que quienes están oyendo de la iglesia entiendan esto, que no se está diciendo en ningún momento, ¿verdad?, que no se está saliendo de este contexto. Lo que está claramente establecido aquí es un orden divino, primeramente para la familia, en segundo lugar el orden divino, cómo funciona con la iglesia. Ahora, es interesante esto porque una de las cosas que yo creo que se ven muy comúnmente dentro de la iglesia, me vas a dar la razón, es que nosotros hacemos ciertas expresiones, las volvemos como genéricas y a veces las tomamos simplemente de lo que escuchamos y no vamos y vemos allí. Un ejemplo de ellas. Estamos tan acostumbrados a ir al pasaje de Juan 3 cuando el Señor Jesús está hablando con Nicodemo. De cierto te digo que el que no nace de nuevo, o el que no naciere de nuevo, como generalmente lo leemos en la Reina Valera, no puede ver. ¿Qué es lo que la gente aprendió automáticamente? No podrá ver. Y algo que es un presente perfecto lo convirtió en un futuro. Y mira que la connotación es completamente diferente. No podrá ver al futuro cuando no puede ver en el presente. Ahora. Sí, ahora. Eso, un tema que lo estoy trayendo simplemente para hacer este énfasis, porque aquí dice que el varón, el Aner, es fuente de la Guné, esposa. No se está diciendo aquí que el varón general como tal es cabeza o jefe de la mujer como género. Ahora, si esto fuese así, casi que tú estás sometida a mí, tu individualidad está sometida a mí, está anulada. Cuando nosotros tengamos que entregarle cuentas a Dios por cada uno de sí mismo, ¿quién va a entregar cuentas por mí? ¿Yo o mi esposo? Y esto es tan importante. O sea, es interesante hacer esta acotación porque aquí el apóstol está siendo bien concreto. El esposo es cabeza de la esposa, fuente de la esposa. Y esto porque él quiere llevar a un orden de cómo funciona en la iglesia. Es la claridad. Recordemos que él está hablando a un pueblo gentil, un pueblo que era pagano, pueblo que no conocía orden y por tanto, pues estaba adoleciendo de una cantidad de cosas. La iglesia está en un momento en donde está siendo perseguida en muchos lugares. La iglesia no está pasando situación fácil y
la incursión de gentiles dentro de la iglesia, y en este caso mujeres que vienen con cualquier cantidad de enseñanzas, de prácticas y de todas cosas, están entrando a algo totalmente novedoso, que han sido impactadas por un mensaje, pero que definitivamente necesitan conocer la cultura del nuevo reino. Y algo sumamente importante cuando estás hablando de eso, lo que significa, y que aunque solamente también lo voy a hacer de cotación, pero que sería un tema sumamente interesante de estudio. Fíjate que la filosofía imperante, que es la filosofía griega o el pensamiento griego, que es el que está en ese momento prevaleciendo, sí, no solamente en la cultura, pero también penetrando la iglesia, porque la iglesia, por eso es que las cartas del apóstol tienen que ver mucho en la lucha en contra, no solamente de los que querían judaizar la iglesia de Cristo, pero también en contra, por ejemplo, del gnosticismo. Exacto. O sea, prácticas que tenían que ver con la cultura de ese tiempo. Ahora, fíjate esto, y lo vuelvo a decir, es solamente un detalle y que me parece sumamente interesante que lo tratáramos en algún tema, por lo menos a mí me gustaría tratarlo, el hecho de que es en ese pensamiento donde la forma de gobierno no teocrática, sino democrática, se gesta, y que luego nosotros hemos tenido como gobiernos, entre comillas, perfectos para tener el evangelio, son gobiernos democráticos, y hemos traído un pensamiento griego a la iglesia y cambiamos el gobierno teocrático por el gobierno democrático. Entonces, lo que el apóstol Pablo está justamente trayendo fue lo que posteriormente simina la iglesia, porque no pudieron entender el concepto. O sea, cuando aquí Pablo está hablando acerca de quién es la cabeza de quién, que no tenía que ver ni con un gobierno popular, no tenía que ver aquí con jerarquía, o sea, no era ni popular, todo el mundo manda, pero tampoco con jerarquía, pero sí establecer el orden divino. Eso es, siempre ha sido eso, siempre será eso, establecer el orden divino. Por eso es tan importante que hoy nosotros tengamos una apertura a lo que Dios está hablando, y que nosotros también nos demos esa oportunidad de revisar y de permitir al Espíritu Santo tumbarnos algunos paradigmas sobre los cuales hemos venido caminando por tanto tiempo y que nos han mantenido secos. Que nos han mantenido secos, porque esto realmente, bueno, pareciera sencillo, no lo es, así es, tan sencillo. Para Pablo no estaba haciendo nada fácil, pero nosotros entendemos en dónde él estaba metido. Así es. Una sociedad que era sumamente feminista. ¿En el qué sentido? En que la mujer tenía una preeminencia sumamente fuerte. Porque recordemos también que la adoración que había en ese momento a las diosas, ¿verdad? No solamente querían introducir el desorden a la iglesia en lo que era la adoración, o en el orden del culto, o el orden del servicio, porque la adoración a las diosas de ese momento, Diana, lo que estaba allí justamente era la mujer como una sacerdotisa, pero era una prostituta. Pablo tiene que contrarrestar una práctica, y es importante que la gente entienda esto. No, y que también lo de la iglesia de Corinto, el desorden que había, porque justamente la manera y los rituales y cómo ellos hacían las veces de que se hablaba o que el Espíritu hablaba en medio de ellos era sumamente desordenado. Sabemos que realmente lo que él quiere traer es orden, establecer ese orden. Y la parte, te decía esto con respecto, no solamente Ogla, a los desórdenes por las prácticas culturales, pero hay un concepto que la Iglesia de Cristo tiene que definitivamente entender. Nuestro paradigma cultural nos mina, nos llena, y eso nos hace un mapa. Cuando Pablo está trayendo orden a la iglesia, entendamos que lo que está es cambiando una cultura. Pablo tenía que cambiar una cultura y establecer, ¿cuál cultura? ¿La cultura judía? No, porque la del reino. Es la del reino. ¿Y por qué sabemos que no es la cultura judía? Porque justamente Pablo se enfrenta, sobre todo en la carta a Gálatas, encontramos que Pablo se enfrenta justamente, fue frontal con las prácticas judaizantes que querían ser introducidas dentro de la iglesia de Jesucristo.
Ahora, volviendo en este caso, si entendemos que Pablo está trayendo una corrección, está trayendo orden, vamos a dilucidar un poco en lo que nos queda de tiempo. ¿A qué se refiere aquí el apóstol? Porque el apóstol está estableciendo órdenes. Vamos a ver lo que se conoce, pudiéramos llamarle el gobierno de Dios, órdenes de gobierno. Y me gustaría que lo viéramos ahí un poquito porque vamos a hablar de lo que es el entorno familiar, pero vamos a vernos también como individuos. Y yo te decía en el programa pasado, ¿qué pasa cuando el ANER, porque si el ANER es cabeza de la mujer casada, ¿verdad? Pero cuando ese marido no tiene como cabeza a Cristo, entonces la mujer se va a quedar como, tiene que sujetarse a quién, porque si no tiene como cabeza a Cristo, tiene como cabeza al diablo. O sea, porque vamos a estar claros, en el Señor no hay término medio. Ahora, mi pregunta es, ¿tiene entonces una familia que sujetarse al gobierno del diablo simplemente porque nosotros vamos a seguir con el cliché y la mala interpretación que el varón es automáticamente, por ser varón, por tener genitales masculinos, eso es lo que le hace el sacerdote del hogar? ¿O no es acaso lo que el apóstol está estableciendo? A causa de, y quisiera que refraseáramos, el hecho de que Cristo tiene, que Dios es la cabeza de Cristo. Cristo se convierte en cabeza del varón, del marido en este caso, y el marido entonces consecuentemente cabeza de la esposa. Por el orden divino establecido, por el orden divino de relación. Pero es importante que veas que si el trabajo o la encomienda es un sacerdocio, hay dos cosas interesantes. Tomemos en cuenta, para que lo desarrolles o lo desarrollemos, lo que dice Pedro sobre el sacerdocio espiritual que está en nosotros. La otra cosa, que es una verdad ligada a esa, ¿con quién se relaciona el Señor? El Señor está relacionado con un sacerdocio espiritual. En el Antiguo Testamento, ¿con quién se relacionaba Dios? Dios se relacionaba con el sumo sacerdote, que era el vocero, en este caso, del pueblo. Pedro dice, hoy nosotros somos un sacerdocio real, santo, un linaje escogido, y está hablando, tomemos en cuenta el adelfos, que Pablo habla también por el otro lado. Entonces, ¿qué ocurre cuando está la carencia en el hogar de uno, varón masculino, que no está en la comunión con el Señor? Quiere decir que si hay una que está en comunión con Dios, no falta sacerdocio santo, no falta sacerdocio real en ese hogar. El orden de Cristo puede ser establecido. Amén. Ahora, sí, y nosotros entendemos que cada uno tiene su responsabilidad. Por eso la importancia que tiene el que cada uno entienda el peso que esto tiene en este tiempo. Y lo que se están jugando muchos al preferir mantener un estado de, ni siquiera de sumisión, sino de control y dominio. O sea, ¿qué implicaciones tiene eso? ¿Tienes tú también la responsabilidad de responder por la vida espiritual de alguien? Que es lo que dice la Escritura. O sea, ¿alguien va a responder por mí o yo voy a responder por mí mismo? Y aún si fuese así, ¿no? Estás en la capacidad de... Ahora vayamos aquí un momentico a lo que es en los órdenes de gobierno, porque Dios como seres humanos nos ha dado a nosotros algo que a nivel de humanístico se llama conciencia, y el Señor nos lo puso en todo ser humano, que es esa voz interior, seas creyente o no, que te habla y que te está diciendo, mira, estás equivocado. Es esa voz que te está llamando a cuentas. Y entonces, esto es importante verlo porque en los órdenes de gobierno, ¿qué pasa cuando tu conciencia, ese nivel de gobierno, está siendo, vamos a decir, acallado, dominado por otro orden de autoridad que quiere entrar primero, pero que está yendo en contra de lo que es tu conciencia? Ejemplo, ¿qué pasa cuando en mi conciencia, yo como mujer del Señor, yo sé que robar, vamos a ir a un caso, de los casos comunes,
le guste a la gente creerlo o no. Por ejemplo, muchos casos que se dan con respecto a lo que es intercambiar parejas dentro del pueblo cristiano, lo estoy diciendo con toda la responsabilidad del caso. ¿Qué pasa cuando un esposo, un aner, le pide a su esposa que intercambien parejas y la conciencia de aquella mujer, porque sus valores están bien establecidos, le dice, esto es en contra de los principios de Dios y de lo que Dios quiere para mi vida? Ahora, tu cabeza, en lo que es la aplicación normal que se está haciendo acerca de una sujeción a la cabeza ciega simplemente porque es cabeza. Entonces tiene la mujer que sujetarse a eso y pasar por encima de su primer orden, que es la conciencia. Precisamente por eso es importante conocer cuáles son primeramente nuestros órdenes de casa. Exacto. Volvemos, cuando hablamos de órdenes de casa, estamos hablando el orden de Dios dentro de la familia. Y hay un orden espiritual de casa que Dios ha establecido como primero, lo acabas de mencionar, es nuestra conciencia. Es allí en donde el Espíritu Santo me da a mí ese discernimiento, ese sentir, me hace ver y me muestra lo que debo y no debo hacer. Entonces, casi que nosotros nos estamos encontrando con situaciones sumamente delicadas, sumamente serias, en muchos casos incluso de hogares cristianos, que se dicen que son cristianos, pero en donde el cónyuge no está teniendo limitaciones y en donde está simplemente moviéndose basado en aprendizajes X, Y, iniquidades o lo que sea, problemas que haya atravesado de niño, de joven, de adolescente, y está queriendo llevar un patrón de funcionamiento dentro del matrimonio que viola la conciencia de una mujer que está en comunión con el Señor y que está claramente consciente de que lo que ella se pretende que haga está no solamente violando su conciencia, sino que no está en la palabra. Exacto. Entonces es sumamente importante que tengamos la revelación clara y nosotros estemos bien parados en qué representa para mí lo que el Señor ha hecho por mí en la cruz del Calvario, en qué lugar me ha colocado Cristo y cuál es la posición que yo tengo en mi rol de esposa dentro del hogar. En ningún momento, en todo ese cuadro de cosas que he mencionado, nadie es mi dueño y nadie puede venir a pretender que yo haga algo que viole mi conciencia si el Espíritu Santo de Dios que está en mí me redarguye y me dice, no. Esto no va. Entonces, ¿en qué momento? Entonces, como tú no lo haces, no te estás sujetando a mí. Y es importante que nosotros hagamos este énfasis en este momento. Exacto. Porque muchas mujeres siervas del Señor están siendo llevadas a un nivel de degradación tal que esto está trayendo incluso depresiones profundas, está trayendo una cantidad de problemas al cuerpo de Cristo que no sabemos de dónde vienen los problemas, decimos nosotros, y muchos se están gestando allí en el lugar. Es que no podemos, imagínate que, y no es el caso, vamos a decir, para detallar situaciones, pero no hablemos solamente de eso, Ogla, estamos hablando de que en muchos hogares llamados cristianos en este momento, a causa de que el varón es la cabeza, por esa forma de ver este pasaje, mujeres que tienen que quedarse calladas, por ejemplo, ante el abuso verbal, físico, emocional y aún sexual dentro del hogar, de un papá, de un aner hacia hijos, hijas, incluso esposa. Entonces, y lo más terrible es que tenemos un liderazgo que por una mala enseñanza le dicen a estas mujeres, usted quédese quieta y ore hasta que Dios lo cambie. Y yo siempre digo esto, bueno, ¿qué te parece si se cambian los roles y te pones tú para que a ti te den palos o a ti sea el que te abusen sexualmente o a ti te abusen físicamente para ver si lo logras? Ahora, yendo aquí al orden de casa, porque wow, nos queda tan poco tiempo. Fíjate, cuando el apóstol habla acerca del sometimiento, no podemos olvidar
que el apóstol inicia diciendo, someteos los unos a otros en el temor a Jehová. Hay que tener siempre presente esto, y que lo único, cuando él está hablando en el temor de Jehová, no está hablando ni siquiera de miedo, de nada de esto, pero es en el amor que nosotros tenemos al Señor y que amamos a la iglesia, a la esposa, como Cristo amó a la iglesia. Exactamente. Cuando nosotros entendemos el valor, que el sometimiento mutuo nada tiene que ver con que tú seas más débil que yo, o con que tú seas menos que yo, o con que tú no estés en el lugar que debes ser, sino que donde yo por amor estoy entrando, pero donde tú por amor también estás entrando. Exacto. Esto allí es donde se genera ese ambiente de cogobierno dentro de lo que es el orden de casa, del cual el Señor habló en Génesis 1:28. Y ahí es donde nosotros vamos ahora sí al segundo orden de casa, cuando yo primero es mi conciencia. Ahora sí, una vez que esto se pasa el primer filtro, yo sí puedo sujetarme a mi esposo. Tomando el principio del apóstol, nos sometemos el uno al otro en el temor del Señor. Así es. En ese principio que entonces el segundo orden de casa se da, cuando ambos entendemos, ambos estamos en el temor del Señor y estamos operando. Entonces, en eso. Ambos estamos bajo esa misma cubierta. Sí, el tercer orden, que me gustaría verlo, ya nos queda poquísimo tiempo y que podemos retomarlo, tiene que ver con la iglesia y las autoridades puestas por el Señor, porque sobre todo me gustaría que lo retomáramos en el programa que viene, ya estamos a punto de terminar, por el hecho de que al no entender los órdenes de casa, el orden de gobierno, por eso es que en este momento se están dando tantos abusos en la iglesia de Jesucristo, porque nosotros no podemos entender en qué nivel está la iglesia. Sí, y muchos son, como me decía un hombre hace mucho tiempo atrás, en una de las conferencias que daba en algún momento, me decía, wow, hermana, es impresionante que hoy Dios me ha hecho libre. Por 8 años el pastor de mi iglesia ha estado vistiendo a mi mujer. O sea, donde este orden se trastocó, y es lo que el pastor decía sobre aquella familia. Y yo, mira, da como risa, ¿no? Pero yo digo, ¿qué representa esto para un varón que ama al Señor genuinamente y que realmente quiere entrar en revelación? Y en ese lugar, y en ese caso son los mismos líderes los que están emasculando a los hombres. Bueno, ya estamos a punto de terminar. Se fue rapidísimo, así es que quiero invitarte, porque vamos a retomar aquí el tercer orden de casa, la iglesia, y si el Señor nos permite, el gobierno civil en el próximo. Pero creo que en el orden de casa, la iglesia, lo vamos a revisar porque es una necesidad. Quiero invitarte entonces a que nos sintonices el día de mañana, va a ser de muchísima bendición para ti. Nuevamente ahí está nuestro número de teléfono en pantalla, 713-408-3068. Te invito a que nos llames, es que nos des tus impresiones del programa y que puedas compartir con nosotros aún tus experiencias. También puedes seguirme en mi página en Facebook y dejar también allí tus impresiones por escrito, www.facebook.com/Corey Gómez. Gracias nuevamente por estar con nosotros, Ogla, muchas gracias, está siendo de muchísima bendición. Fabulous. Esta serie tiene todavía muchísimo para sacarle, ahora es que hay aquí carne para picar, por eso es que te espero en mi próximo programa, que el Señor te bendiga y te guarde.